Bueno, yo voy a hablar de lo que es compromiso orofaríngeo de las enfermedades parasitarias, de las infecciones parasitarias y micóticas. Y voy a empezar con un caso clínico que lo vamos a resolver al final de la clase, lo van a resolver ustedes, después de hablar de las micosis y de las parasitosis más frecuentes en los pacientes. Así que vamos a hablar del caso clínico, que es un caso que vimos hace unos años en el hospital. Por favor, los residentes del hospital no me spoileen el resultado, porque todos estos pacientes los vemos en conjunto con el servicio de otorrinolaringología del hospital. O sea que si conocen al paciente, por favor no cuenten el final. Yo quiero decirles que en esta patología que vamos a charlar, son muy importantes los antecedentes, ya vieron con Elizabeth, epidemiológicos del paciente, que estas patologías se solapan mucho con tumores, ¿sí? Con cáncer de laringe, con cáncer de boca, con infecciones por micobacterias, ¿sí? Con lepra. Por lo tanto, el interrogatorio es fundamental y conocer si el paciente tiene compromiso de otros órganos. Por lo tanto, al final vamos a hablar de las perlitas que uno tiene que tener cuando evalúa a este paciente. Y en general es multidisciplinario, no solamente los ve el infectólogo, el otorrino, el dermatólogo y también los clínicos. En general el abordaje del paciente no solamente es de un especialista. Este fue un paciente que, y estas diapositivas las usé de un Ateneo de dermatología, porque lo vimos entre los dermatólogos, los otorrinos y los de infectología. Un paciente que era de Paraguay, de Misiones, que tenía estas lesiones nasales de 2 meses de evolución, fíjense, en el ala de la nariz, en el dorso, no tenía dolor, y esto es muy importante, ¿sí? Eran costrosas, sanguinolenta, y refería tos, rinorrea y odinofagia, y con todo este síndrome constitucional, obviamente tenía pérdida de peso. Yo me voy a sacar esto porque me veo yo y no los veo ustedes. Fíjense las lesiones costrosas. Esto es lo que tenía. Lo vimos nosotros, yo le tomé muestras de la nariz, ¿sí? Una escarificación, que las estudié yo para parásitos con un frotis congensa, y también la micóloga. Y la biopsia también fue para anatomía patológica. También fue evaluado por ustedes en este momento, está en una laringoscopía, fíjense que tiene granulomas con puntillado hemorrágico. No les voy a contar el resultado, y tenía, como tenía tos productiva, ¿sí? Con expectoración mucosa, estas lesiones pulmonares nodulillares. Bueno, vamos para dejar al final cuál es el diagnóstico presuntivo. El paciente no tenía fiebre. Vamos a empezar con las famosas micosis sistémicas endémicas que habrán estudiado en microbiología hace muchos años, donde hablamos de los hongos con su hábitat y su hospedero. ¿Por qué son micosis sistémicas endémicas? Porque están en un área geográfica determinada, depende su establecimiento según el tipo de suelo, la cantidad de lluvia que hace que ese suelo sea húmedo o árido, que el paciente la tenga, ¿sí? Esté asintomático o que desarrolle una infección según ciertos factores de riesgo, y depende la cantidad de hongo inhalada por el hospedero. Lo importante de estas micosis es que no tienen transmisión interhumana, no se transmiten por aerosoles, sino que el paciente las va a adquirir a través de la inhalación de elementos infectantes del hongo a partir del suelo. Por lo tanto, si tenemos un paciente con este tipo de micosis, no hay que hacerle aislamiento en el hospital, ¿sí? No hay transmisión interhumana, o sea, no hay transmisión por aerosoles, a diferencia de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en la clasificación? Tenemos Histoplasma capsulatum en la Argentina, variedad capsulatum, el Varioideus bouwsii, que está en África, Coccidioides posadacea, Coccidioides immitis, el complejo Paracoccidioides brasiliensis, que hace unos años ya se dividió taxonómicamente según los genotipos, en brasiliensis, panamericana, restripenses, y el luxi. En Argentina fundamentalmente tenemos el complejo, el Paracoccidioides brasiliensis, Penicillus marfenei y Blastomyces dermatitidis. Por el tiempo que tenemos, y por ser los más frecuentes, vamos a hablar de histoplasma y Paracoccidioides brasiliensis. ¿Cómo hace
una persona o cómo es la evolución de este tipo de micosis sistémicas. Nosotros hablamos de que tenemos un hongo que se desarrolla en el suelo, en el cual son hongos dimórficos. Tenemos un elemento, una fase saprofítica en el suelo y una fase levaduriforme dentro del hospedero, ¿sí? Que se va a desarrollar según la temperatura y los factores que tenga la persona. Esa fase saprofítica va a ingresar por vía inhalatoria, se va a multiplicar en los pulmones, ¿sí? Y en los ganglios pulmonares, y luego va a hacer una diseminación sistémica. Va a desarrollarse una infección asintomática, que según los factores del huésped va a ser infección o no, enfermedad. Por eso nosotros hablamos, los microbiólogos, de micosis, infección o de micosis enfermedad, dependiendo si el paciente es capaz de controlar la infección por su respuesta inmune o según sus factores predisponentes va a ser enfermedad. Estas micosis suelen ser latentes durante mucho tiempo, porque los hongos suelen estar acantonados en todos los ganglios linfáticos del pulmón o del resto del organismo, ¿sí? Suelen estar en el hígado, en el vaso, y en el momento de la inmunosupresión se reactivan y se hacen las formas invasivas. Las micosis sistémicas endémicas, por lo tanto, los distintos elementos infectantes, que son las conidias, las artroponidias, que se acuerdan ustedes de microbiología, van a ingresar por el pulmón. Aquí actúa la respuesta inmune innata en las primeras semanas. Las levaduras, en este caso, una vez que ingresan los elementos infectantes, se diferencian a levaduras dentro de los macrófagos, van a diseminarse a distintos órganos. Primeramente, cuando ingresan en el pulmón, van a quedar acantonados en el pulmón. Y cuando hacen la diseminación linfática y edemática a la segunda y tercera semana, también quedan acantonadas. Y se desarrolla una respuesta inmune adaptativa de TH1. Este TH1, que activa el macrófago, si ustedes se recuerdan también de microbiología, tiene como finalidad la formación del granuloma. En este granuloma van a quedar acantonadas las levaduras, los hongos en forma latente. ¿Sí? Y en el momento que el paciente se inmunosuprima por alguna causa a lo largo de los años, este granuloma se va a desvanecer, la respuesta inmune va a dejar de controlarlos y van a empezar las formas diseminadas del hongo. Mientras tanto, el paciente, si está en estado de inmunocompetencia, va a mantener su forma sintomática. Empezando por Histoplasma capsulatum, podemos decir que es un hongo que tiene una amplia distribución en América Latina. En América, ustedes saben que va desde la cuenca de Mississippi, ¿sí? Todo lo que es América Latina y obviamente lo que es Argentina. En general, hay endemia, pero puede haber brotes epidémicos. Le gusta al hongo los suelos ricos en nitrógeno, pH ácido, y está asociado en general a niveles de lluvias moderados. Todas las actividades que se asocian a los pacientes, o que hay que preguntarle a los pacientes, está asociado con decisiones de gallinas, tener gallineros, los espeleólogos que trabajan, que están en riesgo con actividades con los guanos de murciélagos, ¿sí? Áreas rurales, no solamente gente que trabaja, sino que hayan tenido viajes, ¿sí? Y estas son las áreas endémicas en Argentina. Tenemos dos áreas endémicas importantes, que es toda la pampa húmeda y este área en Salta. Las áreas endémicas en Paracoxy brasiliensis, que son áreas un poquito más áridas, son Corrientes, Misiones, Chaco Formosa, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, Orán y Tucumán. Y la gente que está asociada a esta patología, los pacientes, que sobre todo son hombres, y ahora les voy a explicar por qué, cuando uno les pregunta, sus antecedentes es haber trabajado en cultivo de caña de azúcar, de café, de tabaco, yerba mate, banana, té y algodón. Lo importante y lo característico de esta micosis es que cuando hacen formas diseminadas o formas orofaringias, en general es mucho tiempo después de haber adquirido la infección.
Esta patología, esta micosis, la paracoccidioides, es muy frecuente en hombres. ¿Por qué? Porque la levadura, las artroconidias que ingresan por vía inhalatoria, ¿sí? Tienen receptores que impiden que se formen levaduras, tienen receptores para estrógenos que impiden que se diferencien las levaduras. Por eso en las mujeres es muy poco frecuente este tipo de infecciones. Como que ser mujer nos protege a nosotras de tener infecciones por paracoccidioides brasiliensis. Algo muy parecido pasa con Leishmania. Hablando de histoplasma, muy rápidamente, pero para situarnos, ya con ustedes vamos a ver las formas orofaringias, pero ustedes también tienen que ver si el paciente tiene compromiso en otro órgano. Como dijimos, las formas clínicas van a depender de los factores de riesgo del paciente y de la carga de las microsconidias, que en este caso es el elemento infectante, inhaladas por la persona. ¿Puede haber formas agudas? Sí, puede haber formas agudas y que se autolimitan. Por ejemplo, ¿quiénes tienen formas agudas que están descritas por el grupo de micología de la Facultad de Medicina? La gente que trabaja con los aires acondicionados. ¿Sí? Cuando uno tiene una forma miliar, pulmonar miliar, con fiebre, adenopatías, infiltrados miliares, uno en general tiene que preguntarle, y sospecha histoplasmosis, uno tiene que preguntarle al paciente si estuvo arreglando techos, si estuvo limpiando tanques de agua, si estuvo arreglando aires acondicionados. Los últimos brotes que pasaron en Capital Federal, que fueron estudiados por el doctor Finkelevich y por la doctora López Daneri, estaban asociados a gente que arreglaba aires acondicionados, que cambiaba filtros de los aires acondicionados en los edificios. ¿Sí? Obviamente relacionado a el guano de las palomas. Le cuento que en la Facultad de Medicina, enfrente del Hospital de Clínicas, en los tanques de aguas hay histoplasma capsulatum. Bien, como les conté antes, la mayoría de los pacientes tienen infección asintomática y luego tenemos las formas con las formas agudas. Después tenemos otras formas que son los pacientes con EPOC, la histoplasmosis cavitaria pulmonar crónica, ¿sí? Que hay que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis, la histoplasmosis en el huésped inmunocomprometido, que obviamente tenemos que las formas en el paciente con VIH y en el paciente con enfermedades oncohematológicas. Tenemos las formas diseminada aguda y subaguda, y la forma diseminada crónica, que puede tener compromiso pulmonar o no, y es la que nos va a llevar motivo de la charla hoy, que es la que tiene compromiso orofaringio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las formas crónicas diseminadas o localizadas? ¿Sí? Además del HIV, que siempre va de la mano, ¿sí? El HIV en general puede dar formas crónicas localizadas y formas crónicas diseminadas y ser acompañado por otra infección coexistente como es la tuberculosis. El sexo masculino, como les conté, ser mayor de 50 años, raza blanca, el tabaquismo y el EPOC. Y fíjense que obviamente los niños. Cuando hablamos de la forma orofaringias, las lesiones mucosas son las más frecuentes y son muy difíciles a veces de distinguir de las otras micosis, de la leishmania o de la lepra, porque son úlceras, infiltrados inflamatorios difusos, erosiones granulomatosas, lesiones de tipo chancro, sangrantes o astoides. Y en general se localizan en faringe, laringe, lengua y boca. Y lo característico que estos pacientes tienen fiebre. Muchas veces en paracoccidioides, en paracocop, que mal le digo, la paracoccidioides, en paracoxi o en leishmania, los pacientes no tienen fiebre. Los pacientes con histoplasmosis suelen tener fiebre y habitualmente están acompañados con compromiso pulmonar. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Por eso les quiero mostrar el compromiso pulmonar iliar, pueden llegar a tener bullas también, ¿sí? Acá van a ver las úlceras en el paladar, miren las úlceras de la lengua. Estas son las lesiones cutáneas características de los pacientes HIV, que tienen lesiones umbilicadas, acá no se pueden ver, ¿sí? Nosotros, en general, cuando vemos lesiones umbilicadas cutáneas, pensamos en
en histoplasma, ¿sí? Cuando vemos un paciente VIH, en miembros inferiores, en la cara, acá también pensamos en histoplasma, en estas lesiones costrosas, ¿sí? Es muy característico, ¿sí? Cuando los vemos. Y esta es una lesión en una laringoscopía, fíjense, lesión en empedrado, edematizado, deformidad de la epiglotis. Y el diagnóstico lo realizamos tomando una muestra, ¿sí? Que esto es muy importante, hay que tomar la muestra, la biopsia, y mandar una muestra en fresco a micología y una muestra en formol anatomía patológica. Y esto es muy importante porque cuando ustedes hacen un procedimiento invasivo, en este caso, cuando hacen una fibro, se pierde la muestra, o sea que hay que tomarla en forma adecuada. En la muestra en fresco, que hay que mandarla con solución fisiológica, ¿sí? La micóloga puede hacer una tinción con GEMSA y ver estas levaduras multibrotantes. Acá pueden ver al histoplasma, que no se tiñe la cápsula, y ven esta media luna tan bonita, ¿sí? Y la va a poner a cultivo. Yo ya les dije que era un hongo dimórfico, que tiene la capacidad de crecer en su forma saprofítica a los 37 grados, la forma de levadura, y en su forma filamentosa, que es la que está en el suelo, a los 28 grados, ¿sí? Obviamente, la que va a ver en la anatomía patológica, cuando mandemos el frasco con la muestra en formol, va a ver los granulomas, es una patología que produce granulomas, ¿sí? En las tinciones de Paz y Grocott. Si ustedes el día de mañana están afuera y sospechan histoplasmosis, tienen que mandar la muestra anatomía patológica, tienen que hablar con la patóloga y pedirle tinción de Paz y Grocott. Nosotros, es muy difícil el cultivo, tiene muy difícil el aislamiento. Nosotros hace poquito, los chicos se deben acordar, tuvimos un paciente que vive acá en provincia de Buenos Aires, que vino al hospital con 6 meses aproximadamente de difonía, odinofagia, tos, infiltrados pulmonares, no puse las fotos porque fue muy difícil conseguirlas, y incluso la laringo, con diagnóstico de tuberculosis, porque tenía granulomas en la biopsia de laringe, ¿sí? Entonces lo tratamos, el señor arreglaba rejas y tenía un gallinero. El señor estuvo tratado por el granuloma en la muestra de la laringe, no se le bar negativo, no se le veía no se veía histoplasma, nada. Estuvo tratado 2 meses con antifímicos sin respuesta, ¿sí? Lo que después de 2 meses el paciente incluso tuvo una obstrucción de la vía aérea superior, casi hubo que hacerle una traqueostomía. Luego de 2 meses de tratamiento, con tratamiento antituberculostático, se pudo aislar en el cultivo, que es rarísimo, no, se le vio en la segunda muestra, en el fresco, los histoplasmas, y no se pudo aislar en el cultivo. Y por PCR, que se mandó la muestra al Malbrán, se hizo diagnóstico de la muestra de la laringe. O sea que tardamos 2 meses, porque costó muchísimo, porque las primeras muestras fueron negativas, en hacerle diagnóstico de histoplasma, ¿sí? Siendo la causa más frecuente de estas lesiones granulomatosas en laringe, muy probablemente la tuberculosis. Entonces uno tiene que pensar en histoplasmosis y molestar al patólogo, molestar al micólogo y tomar una buena muestra para el diagnóstico, porque si no se retrasa el tratamiento, ¿sí? Si uno no lo piensa. ¿Qué pasa con la serología? Acá les muestro una inmunodifusión, esto se puso a punto también en Facultad de Medicina, la técnica, la inmunodifusión es una técnica, la técnica más frecuente que se utiliza para el diagnóstico de las micosis endémicas, ¿sí? Que se ponen los sueros, sirve incluso para el seguimiento del post-tratamiento, no sirve para los inmunocomprometidos, que obviamente lo más frecuente es que les den negativos. ¿Qué pasa con el complejo paracoxi? ¿Sí? Lo mismo que pasa con histoplasma, tenemos infecciones asintomáticas o subclínicas que pueden durar mucho tiempo, ¿sí?
Y la forma de enfermedad, tenemos, esto Elizabeth puede hablar mejor que yo, la forma infanto-juvenil o hepatoesplénica, donde los chicos tienen compromiso de médula ósea, hepatoespleno y fiebre con adenopatías, y tenemos la forma crónica del adulto, que puede ser unifocal, con compromiso pulmonar solamente, ¿sí? con lesiones cavitadas, con infiltrados con infiltrados bilaterales, nodulillares, o una forma multifocal con lesiones cutáneas, con lesiones orofaringias y compromisos pulmonares. Los factores de riesgo son muy parecidos a los de histoplasmosis, hay inmunosupresión, desnutrición, alcoholismo y tabaquismo. Como les conté antes, predominio de hombres y el largo periodo de incubación. ¿Qué podemos encontrar? Y esto es muy característico, como lo decía el doctor Negroni, de las formas orofaringias. El doctor Negroni dice que cuando los pacientes tienen el labio edematizado y tenso y más duro, es un labio de paracoxi, a diferencia del labio de Leishmania. Y saben que cuando uno a veces los ve, ahora que estuvimos viendo más con infecciones, el doctor Negroni tiene razón, ¿no? Después de, obviamente es uno de los micólogos más importantes. ¿Qué podemos encontrar? La estomatitis moriforme. ¿Qué es la estomatitis moriforme que está escrito en todos los libros de micología? Es compromiso de la lengua, del paladar duro, encías y faringes, son úlceras que se ven como más duras, con fondo granuloso, es con puntillado hemorrágico en la base. Hay destrucción de la úvula y la epiglotis, los pacientes tienen pérdida de las piezas dentarias, que eso pasa también con la tuberculosis, y no pasa, chicos, con la leishmaniosis. Otra cosa que nos diferencia de la leishmania es que duele, la paracoccidoides duele, la leishmania no duele, tiene mucho más compromiso de orofaringe que la leishmania, la paracoccidioides, y da la boca de tapir, no nariz de tapir. Nariz de tapir da la leishmania, paracoxi da boca de tapir, que da este edema rojo violáceo en el labio, que es característico, como decía el doctor Negroni. Obviamente da difonía y edema por obstrucción laringea. Acá les voy a mostrar algunas fotos a las afectaciones de las piezas dentarias, la estomatitis moriforme, ¿sí? Con esta lesión granulomatosa, ¿sí? Miren estas lesiones. Estas lesiones son muy parecidas, como les voy a mostrar a algunos pacientes con leishmania, la destrucción de las piezas dentarias, ¿sí? Acá tenemos una lesión ulcerada en la amígdala palatina con la destrucción del pilar anterior, las adenopatías, ¿sí? Esto muy probablemente es una forma infanto-juvenil, el compromiso del tabique nasal. Van a ver que tenemos un paciente ahora con leishmania que es muy parecido a este. Vienen que los diagnósticos diferenciales, cómo se superponen. La boca de tapir, ¿sí? Con el labio, ¿sí? Y más estomatitis moriforme. Nada que ver a cándida, como vamos a ver, la forma eritematosa de la cándida, es nada que ver. Esto es mucho más ulcerado, más empedrado, ¿sí? Es empedrado. Cuando uno lo ve al paciente van a ver que es un empedrado. Y cuando le damos el tratamiento, ese empedrado va mejorando. Y tiene dolor. El diagnóstico es un poco diferente al histoplasma. Tenemos que tomar, obviamente, la biopsia, ¿sí? Se toma también un hisopado de la lesión, y miren qué bonito se ve el paracoco, que es una levadura multibrotante. Miren qué lindo, acá se ve en la anatomía patológica, aparece ¿cómo se llama? La capuchita del ratón Mickey, ¿sí? Yo le digo que es como un timoncito. Es muy difícil también recuperar los hongos, este tipo de hongos es difícil recuperar en el cultivo, tarda mucho, por lo tanto el fresco es muy importante para el diagnóstico, la toma de muestra es muy importante para el diagnóstico. Y obviamente, como les conté antes, la inmunodifusión y el ELISA son las técnicas más utilizadas para el diagnóstico. Esto yo se los muestro porque obviamente está el doctor Negroni y la doctora Tira Boschi, que fue nuestra jefa y nuestra micóloga de referencia en el Hospital de Clínicas. Es un trabajo viejo para mostrarle
El tratamiento que se usó en ese momento, bueno, es el tratamiento del itraconazol, en el año 1987, sobre paracoxia y histoplasmosis en humanos, para mostrarle en estos pacientes paracoxidioides, histoplasmosis, el compromiso que tenían de laringe, fíjense, paracoxidioidomicosis, ¿sí? 8 y 4, boca, fíjense, paracoxidioides 19, histoplasmosis 8, ¿sí? Muy importante que son micosis que tienden a la recaída, ¿sí? Ojo, clínica cura bastante. Igual el seguimiento fue de 2 años, ¿sí? Y el tratamiento obviamente es más de 6 meses. Pero fíjense que el compromiso es importante. La paracoxidoide micosis es la quinta micosis más frecuente de nuestro país. Bueno, y Cándida, ¿qué les puedo decir? Cándida es la levadura comensal que reside en las membranas de la boca, del intestino, ¿sí? Del tracto genital, tanto del hombre y de la mujer. Creo que es la micosis más frecuente que vemos todos. Es flora habitual y lo coloniza casi al 80% de la población y convive con la microbiota de la boca. ¿Sí? Se adhiere, como le contaba Elizabeth, a la microbiota de la boca, se adhiere a las placas dentales y se adhiere a hacer biofilm en los dientes, ¿sí? Con todo lo nuevo de la genómica, se vio que incluso induce factores procancerígenos. Así que es bastante importante y en todo lo que es la patología orofacial, orofaringia. Hay muchas especies de cándida, obviamente que las que producen lesiones en la boca, la más frecuente es Candida albicans, pero también está Candida parapsilosis, tropicalis, glabrata, Candida krusei, dubliniensis, que son los que colonizan la mucosa oral. Y acá les puse, que es muy chiquitito, ¿sí? Que se puede ver dónde encontramos o dónde son los sitios que se localiza cándida en la boca. Fíjense, en los individuos sanos, sobre todo en los dorsos de la lengua. Cándida en boca puede invadir o no invadir. Cándida, ustedes saben que es una levadura, y cuando invade empiezan a brotar, ¿sí? Se forman las hifas, los pseudomicelios, que es la forma invasiva y que tiene que evadir la respuesta inmune cándida. En ese estado está de levadura y hay detritos celulares y se meten en las criptas de la lengua, ¿sí? No invade. Entonces, habitualmente colonizando está acá, ¿sí? Sobre el dorso de la lengua. ¿Qué pasa con los que tienen prótesis? Que se adhieren mucho más a las prótesis nuevas que a las prótesis que se usaban antiguamente de metal. Están en la mucosa recubiertas por la prótesis y en el paladar, formando biofilm. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener cándida oral? Y la verdad que bastantes, ¿sí? Las alteraciones de la saliva. La gente que tiene menos producción de saliva tiene mayor tendencia a tener cándida oral. Todo lo que es uso de colutorios, ¿sí? Alteraciones de la secreción de la saliva, altera, ¿sí? Todo lo que es la microbiota oral. Pero además, cándida se adhiere a los estreptococos de la boca y que están en la saliva para poder persistir y multiplicarse. La deficiencia de la higiene, el uso de prótesis dentarias, los corticoides tópicos, los traumas orales y el tabaquismo. Factores sistémicos, las edades extremas, el uso de antibióticos, obviamente el uso de inmunosupresores, radioterapia de cabeza y cuello, todas las inmunodeficiencias, ya Elizabeth habló del HIV, que por cabeza nosotros le miramos la boca, ¿no? Pero todas las inmunodeficiencias, desnutrición, todo lo que es las deficiencias de zinc, que favorecen las lesiones de las aftas, ácido fólico, complejo B, vitamina C, y todas las alteraciones endocrinas. Bien, y hay muchas clasificaciones. Yo había puesto la nueva y no sé qué me pasó, que se me desapareció la diapositiva, así que voy a poner esta, que es una clasificación de los micólogos, que es más sencilla que una nueva que había encontrado, que son las formas agudas, que es la pseudomembranosa y la eritematosa. La pseudomembranosa es el famoso muguet que vemos siempre, y la forma eritematosa es la más frecuente, que ustedes no lo crean.
Y ahora vamos a ver algunas fotitos. Las formas crónicas es la pseudomembranosa, mal llamada atrófica, la forma eritematosa, la hiperplásica, y algunas alteraciones asociadas a cándidas, y las lesiones orales en cándida, en las candidiasis mucocutáneas sistémicas. Esta es la famosa Muguet, fíjense, perdón, que es una placa amarillenta, desprendible, que se elimina con la gasa, que deja un puntillado hemorrágico, que puede doler o no doler, y que a diferencia de la leucoplasia, es removible. La leucoplasia no se remueve con el algodón, ¿sí? Y habitualmente no duele, deja quemazón o trastornos del gusto. Esta es la famosa que está en el paladar y en la lengua. Las formas eritematosas, obviamente, son tipo espejo en el paladar, ¿sí? Son brillantes, lengua, en la mucosa yugal, y es característico, es la forma más frecuente, y es característico de la gente que toma antibióticos y de los pacientes HB, y aunque ustedes no lo crean, es la forma más frecuente. Estas son las formas crónicas, fíjense, esto es una cailitis, ¿sí? Esto es una comisura labial, la forma crónica hiperplásica. Esto es muy frecuente en los fumadores, al igual que la cailitis angular. Estas dos pueden ser lesiones precancerígenas y se pueden sobreinfectar con gérmenes de la piel, ¿sí? Staphylo aureus, Streptococcus piógenes, ¿sí? Acá vemos la glositis romoidal, que también se asocia mucho al tabaquismo y al alcoholismo. Esto es la candidiasis mucocutánea crónica. Diagnóstico de cándida. Realmente cándida, si tomamos una muestra en un hisopado, vamos a ver flora habitual. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico seguro de candidiasis orofaringia, tendríamos que tomar una biopsia y ver cándida invadiendo, ver las levaduras produciendo hifas y metiéndose en el tejido, ¿sí? Solamente podemos tomar una muestra y ver realmente si esto es cuando tenemos manifestaciones clínicas, pero en realidad no es que está sugerido, el diagnóstico realmente es clínico. Y esto para recordarle que la candidiasis oral la removemos con un hisopo y la leucoplasia no. ¿Qué pasa con leishmania? Bueno, acá cambiamos de escenario epidemiológico, siempre hablamos de epidemiología. Acá hablamos de una enfermedad de transmisión vectorial a partir de un flebótomo que tiene distribución geográfica, el norte y noroeste de nuestro país, y el vector está bajando, y el reservorio son algunos animales, digamos, no peridomicilio, como es la leishmania, en el caso de la leishmania visceral, sino armadillos y algunos animales rurales, ¿sí? Selváticos. El único, tenemos el hospedero, que es el hombre, ¿sí? En Argentina, de las formas, y esto para que sepan cuál es nuestra situación actual, de las especies que tenemos, tenemos tres, para recordarle, tres instancias, dos formas clínicas totalmente distintas, que es la leishmania visceral y la leishmania tegumentaria. La leishmania tegumentaria involucra a la leishmania cutánea y la leishmania mucocutánea. En rasgos generales podemos decir que la leishmania mucocutánea es la complicación de la leishmania cutánea mal curada, ¿sí? No resuelta, o una respuesta inmune que no resolvió la leishmania cutánea inicial, donde los parásitos en algún momento van a metastatizar, ¿sí? Por vía linfática y hematógena a las mucosas de la vía aérea y van a comprometer, ¿sí?, las mucosas con una respuesta inmune hiperérgica sin solucionar el problema, con destrucción de tabiques, ¿sí?, invasión de laringe, es lo que vamos a ver, ¿sí? La leishmania visceral se las debo para otra clase. Las especies que tenemos nosotros de compromiso mucoso son, en Argentina, Leishmania brasiliensis y Leishmania panamensis. Todos los pacientes genotipificados en el hospital de clínica pudimos aislar Leishmania brasiliensis. ¿Cuáles son las áreas endémicas en nuestro país? Son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Encontramos el flebótomo, que es el Luxomia, en Santa Fe, en Córdoba y en Entre Ríos, pero no se ha encontrado pacientes con leishmaniasis tegumentaria.
La leishmaniasis mucocutánea empieza 15 a 20 años menos, que es lo que hay que preguntarle al paciente con estas lesiones, que son la leishmania cutánea. Uno siempre le pregunta al paciente si tuvo este tipo de lesiones. Y uno cuando lo revisa habitualmente, cuando le viene con la lesión mucocutánea, ¿sí? Como vamos a ver ahora, se fija si tiene esta cicatriz, que es el resultado del tratamiento o de la cura espontánea de la úlcera de la leishmania cutánea. Siempre buscamos esto y le preguntamos, ¿usted tuvo una úlcera? ¿Sí? ¿A qué se asocia esta patología? Y trabajo rural, ¿sí? Haber recolectado algodón, haber recolectado tabaco, haber ido a pescar, en general la tala de árboles. Este es un flebótomo que hace todo su ciclo en las hojas secas, no en lugares húmedos. Por eso, cuando se talan los árboles, el vector migra. Leishmania mucocutánea, ¿qué vamos a encontrar? Empieza todo en el tabique nasal, ¿sí? Es un parásito que de esa úlcera que no resolvió, va a migrar y va al tabique nasal. Por favor, que todo lo que piensa la gente es que el mosquito fue a picar al tabique nasal. El mosquito no fue a picar, no picó en la nariz, sino que el parásito migró en algún momento al tabique nasal. Hay obstrucción nasal, pica la nariz, la leishmania es raro que duela, a diferencia del paracoxi. Hay dolor, costra serohemática, secreción, es muy sucia la lesión de leishmania. Aumenta el tamaño de la punta de la nariz, del ala nasal, es muy infiltrante, y en vez de la boca de tapir, está la nariz de tapir, que es perforación del tabique nasal, se destruyen las estructuras, se cae la punta de la nariz y se pone gruesa. Hay compromiso del paladar blando y la faringe, se infiltran las lesiones y son proliferativas, no son tanto ulcerativas, son muy proliferativas. Hay compromiso de la úvula, hay difonía, entre un 5 y un 15%. Hay mucho más compromiso laringio en paracoxi, histoplasma, que en leishmania. Igual el diagnóstico hay que hacer el diagnóstico diferencial. Hay trastornos deglutorios y ojo que después del tratamiento los pacientes recaen. Y obviamente todo esto, como muchos de los pacientes tienen evolución muy larga porque el diagnóstico es difícil de hacer, van por todos los hospitales, nunca se piensa, como no se piensa en paracoxi, no se piensa en histoplasma, siempre se piensa en tuberculosis, no encuentran tuberculosis, no se encuentran enfermedades, también se les busca las enfermedades autoinflamatorias, ¿sí? Reumatológicas, si no se las encuentran, el paciente queda sin diagnóstico y va por todos los hospitales, entonces llega con muy mala calidad de vida. Acá, este es un paciente que tuvimos hace varios años, ¿sí? Con compromiso de paladar y de boca, ¿sí? Miren el edema que tenía. Este chico no comía, aunque lo vean así rellenito, estuvo alimentado por una sonda, no podía hablar, tenía difonía, si los chicos se deben acordar. Miren el edema, la proliferación que tenían. ¿Ven que son lesiones proliferativas? No tiene ruptura, ven que no tiene alteración de piezas dentarias, pero miren, tenía obstrucción. Este es otro, fíjense la nariz de tapir. Este es otro chico, compromiso de la úvula, la nariz que, bueno, la saqué muy mal la foto yo. Miren acá, acá sí parece histoplasma. ¿Sí? Compromiso de paladar. Acá siempre las lesiones hay que tomar, cuando uno toma la muestra con el hisopo, hay que horadar con el hisopo y que salga sangre, porque toda esta placa necrótica no vamos a encontrar el parásito, ¿sí? Doctora, perdón, sí, perdón que le interrumpa, estamos en tiempo, gracias. Sí. Este es otro paciente, ven cómo es la lesión proliferativa. Este es otro, la lesión proliferativa, este es otro. Y acá les voy a mostrar un video que le agradezco a Martín y a la residencia que me lo dio. Miren. Para que vean, este es ya termino, fíjense, este es
lesiones granulomatosas en una fibrolaringo, ¿ven? De un paciente con leishmania, que era este paciente. Puede llegar hasta comprometer tráquea, no compromete pulmón, ¿sí? Esto es importante. Bueno, acá tenemos otro, ¿sí? Fíjense las lesiones. Esta es la experiencia en el hospital de 14 pacientes, fíjense que mucocutánea tuvimos 7, la mayoría tenía 33% compromiso de nariz, ¿sí? O sea que la mayoría son las mucocutáneas. Nariz y cavidad oral. La definición de caso de mucocutánea es todo paciente que presente lesiones granulomatosas, cuando definimos el caso, ¿sí? Elevadas, ulcerosas, bucofaringias o laringias que resida o haya residido o viajado a área endémica, con transmisión activa o con presencia de vector, ¿sí? Esto es importante. Y a este paciente le vamos a tomar la muestra y vamos a buscarles amastigotes en las lesiones, por biopsia o por raspado de la lesión. Esto lo hace la doctora Paula Ruibal en el hospital, generalmente le derivamos las muestras a ellas al laboratorio de la Facultad de Medicina. Bien, y finalmente les quiero mostrar el resultado de este caso, que vimos al principio de la clase. Fíjense, le tomaron los chicos de otorrino la muestra de laringe. Fíjense, en estas lesiones encontramos el paracoxi, acá está con la levadura multibrotante, y en la escarificación de la nariz encontramos los amastigotes. Tenía una coinfección, paracoxi, leishmania. ¿Sí? Es importante, entonces, todo es muy parecido, poder hacer diagnóstico de los dos. Y las perlitas para llevarnos de esta clase, estas son patologías donde los antecedentes epidemiológicos del paciente son muy importantes. Hay que conocer el tiempo de evolución de las lesiones, buscar compromiso pulmonar, cutáneo o de otros órganos. Son enfermedades granulomatosas. Hay que buscar el inmunocompromiso y otros factores de riesgo. Es importante la toma adecuada de muestras para el diagnóstico. El manejo es multidisciplinario. No hay transmisión por aerosoles y evolucionan con recaídas, ¿sí? Así que hay que seguir seguimiento. Muchas gracias por la atención.